La fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos como por arte de magia, al margen de cualquier coacción física. Pero esta magia solo opera apoyándose en unas disposiciones registradas, a la manera de unos resortes, en lo más profundo de los cuerpos. Bourdieu, la dominación masculina. El umbral de la aceptabilidad social sobre determinados comportamientos varía en el espacio y en el tiempo. ¿Cómo ha variado la aceptación sobre la violencia contra las mujeres en España? Desde los años 70, momento en el cual los movimientos feministas comienzan a visibilizar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, hasta el año 2004, en el que se promulga la Ley Integral contra la Violencia de Género. La historia reciente de este país puede definirse como una condensación acelerada de la modernidad occidental, con sus retóricas de igualdad, progreso, democracia, y con sus ambivalentes, cuando no problemáticos, resultados, de los que el problema de la violencia de género es un claro ejemplo. Vamos a ver cómo han ido evolucionando las definiciones propuestas por los dos principales actores, feminismo e instituciones, sobre la violencia y cómo sus posturas han configurado el discurso político y la entrada del problema en la agenda pública. Primero, veamos las líneas generales propuestas por la literatura para la definición del concepto violencia de género. Sobre las mismas se articulan las diferentes versiones presentadas por los actores. La violencia de género se deriva de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. La violencia busca eliminar los obstáculos que se oponen al propio ejercicio de poder. Es un rasgo social a la vez que un fenómeno individual. Hannah Arendt recuerda que la violencia se utiliza siempre con un carácter instrumental, con un fin de dominación. La violencia de género es estructural e ideológica. No es natural, es aprendida. Se manifiesta a través de la reproducción de esquemas asimétricos de poder y de categorías binarias con valores y hábitos adscritos a cada género. La violencia de género está por todas partes, en los hogares, la calle o el trabajo. Afecta a todas las mujeres, tiene influencia colectiva. Es tolerada socialmente, pasa desapercibida e inadvertida. Las primeras denuncias públicas se formularon por las inglesas y americanas al demandar el derecho al propio cuerpo y hacer público su rechazo de las violaciones. Bromillier definió la violación como un crimen de poder, no de placer. El feminismo consiguió que se entendiese la violación no como un delito contra el honor de las familias, sino como un asalto violento cometido contra las mujeres, no solo por extraños, sino también, y en un gran porcentaje de casos, por los maridos y otras personas cercanas. En España, el movimiento feminista avanzaba en el camino de la reivindicación del cuerpo, con campaña por los anticonceptivos y el derecho al aborto en su batalla por hacer de lo personal algo político. Asimismo, se solicitaba la tipificación de la violencia contra las mujeres como delito dentro del Código Penal. Una década después, comienza a visibilizarse la existencia de malos tratos en los entornos familiares. Así, este tipo de conductas abusivas e intolerables que el feminismo venía denunciando empiezan a ser reconocidas institucionalmente. Una labor a la que contribuiría la creación del Instituto de la Mujer en 1983. Hacía falta el reconocimiento al más alto nivel para que los estados tomaran cartas en el asunto.
Ello tuvo lugar con la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, cuyo artículo primero considera violencia contra las mujeres a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. A partir de las declaraciones de la ONU, el Parlamento Europeo aprobó una serie de resoluciones, entre las que destacamos la A4-250/97, sobre una campaña de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres. En esta resolución se emplea por primera vez el término violencia doméstica. Además de estas declaraciones llegadas del macronivel de decisión, en España tuvieron lugar al menos dos factores más que fueron determinantes en la transformación de la violencia de género de un problema privado a uno público. En primer lugar, las intensas movilizaciones del movimiento feminista acaecidas desde la década de 1970. En segundo lugar, y fruto de la intensa movilización, los medios de comunicación acaban por interesarse por el fenómeno. En 1997, la denuncia en televisión por Ana Orantes de su crónica situación de maltrato y su posterior brutal asesinato a manos de su marido se tildó como hecho determinante en el salto de esta problemática del entorno feminista al entorno mediático. Actualizada diariamente por los medios de comunicación como un suceso escandaloso impropio de un país democrático desarrollado, la violencia contra las mujeres, reducida ahora a violencia doméstica, se convertía en una cuestión a gestionar por el Estado. No obstante, este abordaría su gestión con carácter de emergencia. Así fue que se incluyeron planes, estructuras y acuerdos que permitían comprometer los esfuerzos del gobierno para evitar única y exclusivamente los asesinatos. El Partido Popular pone en marcha el Plan de Acción contra la Violencia Doméstica de 1998. El plan establecía 6 áreas de actuación, entre ellas una de investigación, mediante la cual se comenzaban a elaborar una serie de módulos estadísticos para recoger los datos referidos a la violencia y para conocer cuántas mujeres eran víctimas de la misma. Llevar una contabilidad eleva el fenómeno de anécdota a categoría, conduciendo a su mayor visibilidad. Se transformó la percepción tradicional de que el maltratador era un problema de la víctima y por ende privado, para reconocer que el problema era del maltratador y por tanto de la comunidad. Si en otros tiempos la violencia era una herramienta de dominación masculina incuestionable, ahora se convertía en un exceso, una interferencia en el orden de la reproducción de la sociedad actual. El feedback que el feminismo enviaba al gobierno reivindicaba que gestionar la violencia como emergencia no permitiría acabar con la misma, pues era fundamental atacar también la discriminación y el androcentrismo, elementos desencadenantes de la misma. El feminismo propuso el uso del término violencia de género, con el cual pretendía que se estableciese la conexión de este tipo de violencia con el despliegue efectivo de diferentes modelos de género que se manifiestan mediante la sucesión de procesos relacionales basados en la desigualdad de poder. En 2003 se produce un giro radical en el gobierno. Este pasa a manos del Partido Socialista. La primera ley aprobada por el gobierno del PSOE, dirigido por Rodríguez Zapatero, fue la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, denominada comúnmente Ley Integral.
apoyada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Ningún partido quiso quedarse fuera. Aunque la ley utiliza el concepto violencia de género, repolitizando esta cuestión, solo tiene como objetivo actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. De este modo, la ley deja fuera del ámbito de su intervención el acoso sexual en los ámbitos laborales o la violencia sexual y no tiene en cuenta la dominación masculina que sigue imperante en todos los ámbitos de la vida pública. El cuestionamiento constante por parte de las feministas de las cifras de agresiones y muertes ha sido una forma no solo de ajustar los datos a la realidad, sino también de llevar la discusión a la palestra pública. Los indicadores utilizados por las instituciones se han orientado a expresar la disminución del maltrato a lo largo de los años y a minimizar la importancia de las violencias que no proceden de la pareja. Perduran los intereses divergentes entre feminismos e instituciones, aunque las dos partes hayan acercado posturas. Desde las instituciones parece preferirse que no aparezca en la contabilidad tanta violencia, se hable de muertes o se hable de maltrato. Entre los posibles motivos podemos apuntar que, puesto que con la ley integral el Estado asume públicamente su intervención como líder en el intento de contención de la violencia de género, cobra en su haber tanto los éxitos como los fracasos en la aplicación de dicha política. En un contexto de importantes críticas al funcionamiento de la ley integral, resulta lógico que se prefieran no incluir todos los supuestos que desde criterios feministas supondría la ampliación de las cifras de muertes y de su ámbito de intervención. Cabe reiterar, por último, que si aumentan las cifras, aumentan los costes. Igualmente, destacar la rebaja del número de maltratadas apunta a subrayar el éxito de las políticas emprendidas. Si en vez de cifras hablásemos de mujeres y niñas, si las recordásemos por sus nombres, por sus proyectos de vida y por sus ilusiones, y si en vez de la cantidad de asesinatos detalláramos las circunstancias de sus muertes, el relato sería insostenible.